Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Muy buenos días, amigos y hermanos que nos están sintonizando una vez más en este su programa Sendas Antiguas. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de llegar otra vez hasta el lugar donde usted se encuentra con la predicación del Evangelio del Señor. Ojalá un día usted nos pueda acompañar en este templo. Ojalá un día usted nos pueda acompañar aquí en este templo, la Peña de Oreb, que está en la colonia Antonio Varona de la ciudad de Cuernavaca. Le invitamos. Pero, como le hemos dicho en otras ocasiones, si le queda muy lejos este lugar, no importa que no venga aquí, pero allí donde usted vive, en el poblado donde usted vive, en la ciudad donde usted vive, busque un templo cristiano evangélico, busque un lugar donde se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no conoce uno y quiere saber de uno, llámenos a nuestros teléfonos, usted los ve en la pantalla, llámenos a nuestros teléfonos y nosotros le podemos indicar cuál es el templo que le queda más cercano, dependiendo del lugar donde usted vive. Y si donde usted vive de plano no hubiera un templo que le pudiéramos recomendar, pues si usted nos quiere recibir en su casa, vamos a su casa. Y allí hacemos reuniones y allí hacemos cultos, que también este es el propósito del programa, de que crezcamos con el campo misionero. Si ustedes quieren que les visitemos, que vayamos a sus hogares a predicarles, a orar por sus enfermos, invítenos. Y con la ayuda del Señor y la provisión que Él nos dé, iremos con su ayuda para llevar la palabra. Por lo pronto, gracias por ver el programa y recomiéndelo a otros. Ore por nosotros porque el trabajo no es fácil, pero el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Si usted quiere, usted puede ayudarnos también. Llámenos también por teléfono, póngase en contacto con nosotros y nosotros veremos la forma en que usted pueda incorporarse a este trabajo de la predicación del Evangelio. Que Dios le bendiga mucho y le dejamos pues esperando que este programa usted lo disfrute, los cánticos que vayamos a poner y la predicación que viene también a continuación. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Vamos a buscar Isaías capítulo 55 y vamos a leer el versículo número 5. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo leemos unidos, hermanos. Dice así la bendita palabra del Señor: He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Aleluya. Vamos a leerlo una vez más, hermanos. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, así como estamos de pie, vamos a hacer una oración pidiendo que el Señor se manifieste por medio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti una vez más con una petición muy especial, Señor. Que en este momento tu palabra se haga viva en nosotros y en cada uno de los que oyen el mensaje, en cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor, que es tuya. Te rogamos que ella penetre como espada de dos filos hasta partir el alma, Señor, hasta discernirlo todo, mi Señor. Tú tienes poder para obrar en los corazones. Tú tienes poder para despertar el espíritu del hombre, Señor. Te rogamos que por la obra de tu Espíritu Santo y por el poder y la vida y toda virtud que emana de tu bendita palabra, sea hecha la obra en la iglesia y en los que aún no son salvos, en los que han de creer por medio de la predicación de tu palabra. Ayúdame, Señor, y recibe tú toda la honra y toda la gloria
porque tú eres el que salva, y tú eres el que sana, y tú eres el que lo hace todo en todos. En el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Aleluya, amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos contentos, hermanos, de estar en la casa del Señor? Sí, ¿verdad? Es para nosotros una bendición, hermanos, estar aquí. Dice la Escritura: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Así que somos bienaventurados, hermanos. Es una bendición, es un privilegio. Mucha gente se priva de ese privilegio. Mucha gente, teniendo la oportunidad de ir a un templo, de ir a una casa de oración, teniendo la oportunidad de hacerlo, a veces hasta teniéndolo bien cerquita de su casa, a veces no van. Y mire, digo esto para animar a la gente que nos mira por televisión, porque quizá muchos de los que nos están mirando por televisión, que gracias a Dios después de un año ya es mucha gente la que conoce el programa, pero muchos de ellos se están conformando con esperar a que llegue el sábado, que den las 11 y encender el televisor, y dicen: aquí me alimento, ¿para qué voy a otro lado? Qué bueno que están viendo el programa, ¿verdad? Esas personas. Qué bueno que están mirando el programa, pero también queremos animarles, queremos instarles a que se congreguen, ¿verdad? Puede ser en alguno de nuestros templos, y si no, en algún templo cercano a usted, donde se predique el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero le animamos, le instamos para que se congregue. Fíjese, hermano, que precisamente a través de esta tarea de la predicación, a través de la televisión, que es una bendición que el Señor nos ha concedido, estaba yo reflexionando en días pasados acerca del alcance que tiene la palabra a través de este medio. Y es que mire, hace unos días, aquí en la colonia, ni siquiera fue lejos, fue aquí en la Antonio Varona, una mujer, entablamos una plática. Yo entré a su negocio a comprar algo, y mientras estábamos platicando ella me observaba, y ya luego como que se animó a decirme, dice: usted es el que sale en la televisión, ¿verdad? Y le digo: sí. Y precisamente era un sábado. Y dice: es que acabo de ver el programa de la mañana. Dice: me gusta mucho. Y yo sentí una alegría bien grande, hermanos, porque la persona que me dijo eso no vive a muchas cuadras de aquí del templo. Vive bien cerquita aquí del templo. Por un lado sentí alegría de que esté mirando el programa en su casa, pero por otro lado me quedé pensando: bueno, estando tan cerca, ¿por qué no ha venido, verdad? ¿Por qué no ha venido? Y sin lugar a dudas, la gente que está recibiendo el mensaje de la palabra del Señor está encontrando muchos tropiezos, está encontrando muchos obstáculos, está teniendo muchos temores quizá, pero no pueden negar que la palabra que están escuchando por medio de este programa, que la palabra que se les está predicando, está llegando a remover sus corazones. Y la han escuchado y no han sabido explicar qué es lo que pasa, pero sienten que algo que les faltaba, por medio de la predicación de la palabra de Dios, Dios lo está supliendo. Aleluya. ¿Sí? Y sabemos que el Señor está haciendo la obra, porque la obra es del Señor, ¿verdad? La obra no es de los hombres, la obra es del Señor. Y sabemos que el propósito de salvar, el propósito de restaurar, de bendecir, de sanar, es de Dios. Y que Él envía su palabra a los hombres para librarlos de su ruina y para que conozcan sus propósitos de salvación, para que conozcan de su amor, para que conozcan de su misericordia. Aleluya. Entonces, le decía yo, me dio gusto darme cuenta, no de que nosotros estemos siendo conocidos. En lo personal, y creo que también en el caso del hermano Sammy, no creo que ni a él como a mí no nos interesa que la gente nos conozca.
No nos interesa eso. No nos interesa adquirir cierta fama o popularidad. No, eso no es lo que nos interesa. Nos interesa que la gente conozca a Jesucristo, al que predicamos, al que nos cambió, al que nos perdonó, al que nos salvó. A Él queremos que la gente conozca, ¿sí? Pero este encuentro que yo tuve con esta mujer me llevó a pensar en cómo se va moviendo el Señor con tal de ir juntando a los que han de ser su pueblo, hermanos. Porque el Señor está juntándose un pueblo. El Señor se está juntando un pueblo. El Señor está juntando un rebaño de ovejas que están dispersas, de ovejas que nunca habían oído hablar de Él, de ovejas que le conocieron y se apartaron. Pero Dios se está juntando un pueblo, porque Él ya viene por los suyos. Él ya viene por los que son suyos y los está juntando. Y a nosotros nos complace que por su gracia y su misericordia nosotros podamos tener la honra, el privilegio de ser un instrumento para ayudarle a juntar a su pueblo. Dice el pasaje que hemos leído en el libro del profeta Isaías, y fíjese qué hermoso es. Dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste. ¿Hasta dónde estamos llegando nosotros con la predicación? A gente que no conocemos. Estamos llegando a casas, estamos llegando a familias, estamos llegando a lugares que no conocemos. Pero ese es el propósito de Dios. Y ahí se está cumpliendo esta palabra que el Señor profetizó. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Y luego añade: y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Aleluya. El Señor nos ha concedido esta honra a su iglesia, porque no nada más es una obligación o un deber predicar el evangelio a toda criatura. Lo conocemos como la gran comisión, ¿verdad? Pero no solamente es un deber o una obligación, sino que predicar el evangelio a toda criatura es una honra, hermanos. Es una honra, es una bendición. Porque a través de ejercitar el ministerio de la predicación, la iglesia toda estamos llegando a gente que no conocimos. Nosotros mismos que estamos congregados aquí ahorita, en otro tiempo no nos conocíamos. En otro tiempo cada uno andaba por diferentes caminos. Ahora estamos concentrados en un solo camino estrecho, en un camino angosto. Ahora nos conocemos. Antes no teníamos muchas cosas en común que nos unieran, pero ahora nos conocemos aquí como hermanos porque participamos de una misma fe, de un mismo Señor, de un mismo bautismo. Aleluya. Y hemos llegado a ser conocidos entre nosotros al grado de llamarnos hermanos y vernos como una familia, como la familia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios está juntando un pueblo. Nosotros los que ya estamos dentro, le damos gracias a Dios. Amén, hermanos. Si ya estamos dentro, hermanos, ya nos llamó, ya nos escogió, ya nos añadió. Ahora somos su pueblo, ahora somos su familia, ahora somos sus hijos. Pero queremos que otros que todavía no han sido añadidos vengan al Salvador, vengan a nuestro Dios, que es rico para con todos los que le invocan y que no hace acepción de personas. ¿Cómo nos llamó a nosotros, hermanos? ¿Cómo nos llamó? Quiero que vea conmigo en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Busquemos este texto. Segunda carta a los tesalonicenses. Gloria al Señor. En el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 13 y el 14. Aleluya.
Ya lo tiene, segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Yo a propósito hago unas pausas, hermanos, porque mire, precisamente la persona de la cual yo les hablaba me dice, así como usted dice en el programa, vayan por su Biblia, yo voy por mi Biblia, dice. Voy por mi Biblia. Y cuando no me da tiempo de leer las citas, porque a veces no las encuentro, las apunto. Y ya luego en la noche las vuelvo a buscar. Qué hermoso, ¿verdad? Y le damos ese consejo a todos, que vayan por su Biblia para que lo lean en su Biblia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Dice así en el nombre del Señor: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Escogido desde cuándo, hermanos? Desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso lo dice la palabra. Dice que el Señor nos escogió desde el principio para ser salvos. Nos escogió desde el principio para salvación. Y mediante el Espíritu obró la santificación en nosotros. Y mediante la fe en la verdad nos alcanzó. Nos ayudó a tener fe en la verdad. Hay gente que a veces dice que tiene mucha fe, pero no sabe en qué tiene fe. Simplemente dice, yo tengo mucha fe, pero no saben qué tiene fe. Pero a través del Evangelio, la gente es traída a un conocimiento precioso de que debe de tener fe en ¿qué? En la verdad. Fe en la verdad. Y luego dice el verso 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Cómo fuimos llamados nosotros? Mediante el evangelio. ¿Cómo está siendo llamada a las demás personas? Mediante la predicación de ¿qué, hermanos? Mediante la predicación del evangelio. ¿Y para qué nos llama el Señor mediante el evangelio? Este texto da una conclusión hermosa. No dice aquí que seamos llamados para venir a formar parte solo de una membresía. No dice aquí que seamos llamados solo para cambiar de una denominación religiosa. Dice el apóstol Pablo que Él nos llamó por medio del Evangelio para alcanzar la gloria. ¿Para alcanzar qué, hermanos? Para alcanzar la gloria. Es que mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la gloria suya. Lo voy a leer una vez más de corrido y entienda todo este hermoso mensaje de estos dos versículos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del evangelio, hermanos, por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí enseña la Escritura, como en otros pasajes, que los que hoy somos salvos, dice la Escritura que un día Él nos predestinó, y habiéndonos predestinado nos llamó, y habiéndonos llamado nos justificó, nos santificó y nos ha de glorificar. Aleluya, bendito sea su nombre. Pero estábamos en los planes de Dios desde hace mucho tiempo, dice aquí, desde el principio. Amén. Desde el principio. Estamos seguros, los que hoy estamos en el camino del Señor, estamos seguros de que todavía allá afuera en el mundo hay muchos que son del Señor. ¿No lo cree usted, hermano?
Allá afuera todavía hay muchos que son del Señor, pero hay que ir por ellos. Hay que hablarles. La escritura está llena de relatos, de testimonios de personas como Lidia, por ejemplo. Esa mujer que se encontraba junto al río con otras mujeres. Y de pronto llega ahí la predicación del evangelio por labios de los discípulos del Señor. Y dice la escritura que el Señor abrió el corazón de Lidia para que les estuviese atenta. Y enseguida recibió al Señor y enseguida se bautizó con toda su familia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué abrió el corazón de Lidia? Porque Lidia ya era del Señor desde el principio. Amén, hermanos. ¿No es maravilloso eso? ¿Se acuerda el caso de Cornelio? Un hombre que hacía ayunos, un hombre que hacía oraciones, un hombre que hacía limosnas, un hombre que era piadoso, pero no conocía al Señor, pero el Señor ya lo tenía en sus planes. Cornelio ya era de Cristo desde el principio para salvación. Pero hubo un momento en su vida en que Dios tuvo que obrar para que a través de visiones Cornelio dijera: manda a traer a un hombre llamado Pedro. Mientras en otro lugar Pedro veía una visión de parte del Señor que le decía: van a venir unos hombres por ti, no te niegues de ir con ellos, acompáñalos. Dios estaba obrando para que finalmente un hombre como Cornelio llegara a donde tenía que llegar. ¿A dónde? A las plantas de Jesucristo. Así como mucha gente hoy en día que anda allá afuera en el mundo, que no han perecido en sus pecados, porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Dios los ha librado. Dios los ha guardado. A muchos que hoy andan en caminos de muerte, muchos que hoy andan en caminos de maldad, exponiéndose a peligros, ¿por qué no han perecido allí? Porque Dios tiene un plan para ellos. Dios les ha tenido paciencia. Dios les ha prolongado su misericordia. Aleluya. Apenas el día de ayer en la noche llegó a mi casa también un vecinito. Mire, después de 4 años llega y toca la puerta de mi casa y entra. Él iba a otras cosas, pero iba triste, no podía ocultar su tristeza. ¿Qué te pasa?, le digo. Es que me han pasado muchas cosas, don. Me dice don. Me han pasado muchas cosas, don. Y me empezó a enumerar un joven de 19 años. Todos los problemas que tiene, los conflictos que ha vivido, las angustias, las tribulaciones que ha vivido en los últimos 15 días. Está angustiadísimo, está atribulado, está desesperado, está acongojado. Y él, ayer que llegó a la casa, fue la oportunidad de hablarle de Cristo. Y él mismo decía anoche: Dios me ha librado, dice. Dios me ha librado. El otro día iba caminando para mi trabajo. Él sale, cuando todavía está oscuro, sale para su trabajo. Dice que un día se le cerró una camioneta. Dice: se imaginará lo que sentí cuando se me cerró una camioneta. Nada más que alcancé a oír que dijeron: ese no es. Y se fueron. Y él se quedó ahí parado temblando. Y él dice: el Señor me ha librado. Y yo le decía: ¿y por qué crees que el Señor te ha librado? Porque tiene un plan para ti. Porque el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Dónde está este hermoso texto? Quiero que lo vea conmigo. En 2 Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Está cómo? Firme. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y aunque en este momento fuesen rebeldes, aunque en este momento fueran insensatos, aunque en este momento estuvieran extraviados, los que son de Él tendrán que venir a Él. No olvidemos que nosotros en otro tiempo también estábamos extraviados. En otro tiempo nosotros también éramos rebeldes, pero estaba en los planes del Señor salvarnos.
Y cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó. Aleluya. Ahora, cuando ese mensaje llegó a nosotros, cuando esa palabra de gracia llegó a nosotros y comprendíamos que éramos del Señor y que Él era nuestro, procedimos a hacer lo que dice el texto ahí en 2 Timoteo 2, completo. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Cuando entendimos que Él nos llamaba, también entendimos que teníamos que apartarnos del pecado, ¿verdad? Cuando comprendimos que éramos suyos desde el principio, entonces comprendimos que nuestra vida tenía que ser diferente, nuestros caminos tenían que ser diferentes, toda nuestra vida había de ser transformada para que se cumpliera aquí el fundamento de Dios que está firme. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. Así que si alguno durante estos meses, durante estos sábados por la televisión ha estado sintiendo que en su corazón el Señor le llama, no lo dude, verdaderamente es Dios. Verdaderamente es Dios que le conoce. Verdaderamente es Dios que ha llegado con una palabra oportuna, con el oportuno socorro. Aleluya. Todavía recuerdo cuando recién había empezado el programa, y durante el primer mes tuvimos 2 testimonios que nos sirvieron para alentarnos mucho a seguir con el trabajo, porque en el primer mes de transmisiones nos llegaron 2 llamadas de personas que estaban al borde del suicidio. Y después de haber escuchado el programa, por medio de la palabra el Señor tocó sus corazones y desistieron de hacer lo que ya habían propuesto. Una de esas personas ya tenía preparado un veneno que se iba a tomar. Estaba en el pozo de la desesperación. Y ya iba a hacer eso cuando un niño de su casa le dice: abuelita, ven a ver lo que está pasando en la televisión. Y ya no la dejó tomar ese brebaje y se sentó a ver el programa, y su corazón fue tocado y sus pensamientos fueron apaciguados. Dios le dio paz. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor está juntando a los suyos. El Señor está juntando a los que son suyos. Dios está formando un pueblo. Dios está formando un rebaño. Aleluya. Quiero que vea conmigo el texto que aparece en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 16. Gloria al Señor. Fíjese que estas palabras que vamos a leer enseguida, el Señor las pronunció con respecto a los gentiles. En otra ocasión Él había dicho que Él no había venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero también hubo ocasiones en que dejó bien en claro que no solamente venía por las ovejas perdidas de Israel, sino que venía por otros también. Y mire lo que dice en este texto, San Juan 10, 16. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Qué hermoso. Quizá alguno diga: hermano, ese texto se refiere a los gentiles que habríamos de ser añadidos al pueblo del Señor por la fe en Cristo. Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero también permíteme aplicar este texto a esas personas que todavía no están dentro del redil, pero que son sus ovejas. Nada más que son ovejas extraviadas. Son ovejas confundidas. Un día caminando por una calle cerca de aquí del templo, también vi a un vecino sentado en un escalón leyendo una Biblia. Y me acerqué y le dije: oye, ¿estás leyendo una Biblia, verdad? Sí. Dice: me gusta leer la Biblia. Qué bueno, le digo, qué bueno que lees la Biblia. Y como que se dio cuenta de a lo que iba yo, y me dice: pero nunca voy a ir a tu templo. Me gusta leer la Biblia, pero yo nunca voy a ir a tu templo.
Le digo, no quiero que vayas a mi templo, sigue leyendo tu Biblia, porque leyéndola encontrarás a Jesucristo. No vas a encontrar un templo, no vas a encontrar una religión, vas a encontrar al Salvador, pero síguela leyendo. ¿Verdad que hay muchas ovejas así? Hay mucha gente que busca a Dios, está en caminos equivocados. Son muy sinceros, pero están sinceramente equivocados. ¿Quién nos va a traer a la verdad? La palabra, el Espíritu Santo. Es el que va a alumbrar su entendimiento, es el que va a quebrantar sus corazones, es el que va a darles la fuerza para romper con los compromisos con el mundo, con las tradiciones, con las ataduras, con los temores, hasta que digan, si yo soy de Cristo desde el principio, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo voy con el que me salvó, dando su vida por mí en la cruz. Y entonces de Dios van a recibir la fortaleza para ser decididos y entregarse a Cristo. Sin ninguna reserva, sin ningún temor. Porque quizá hay quienes siguen al Señor así, con reservas, con temores. Son seguidores de Cristo, pero en secreto. Pero Dios les ha de dar la gracia, la fortaleza, para que por fin se decidan, ¿verdad? Y vengan al Salvador confesando sus pecados y se arrepientan de ellos. Y bajen a las aguas del bautismo en un acto público de confesión en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor está juntando su rebaño. Dice el texto, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Fíjese qué característica tienen los que son del Señor, Leíamos un texto hace un momento que dice, conoce el Señor a los que son suyos. Aquí este texto dice, tengo otras ovejas que no están en el redil, pero que las debo traer. Oirán mi voz. Y hay gente que ha estado escuchando la predicación del Evangelio y encuentra satisfacción en ello, encuentra gozo en ello, encuentra cierta familiaridad con ello. Como que algo en su interior quiere saciarse. Todavía recuerdo aquellas jornadas de evangelismo que emprendimos en Agualulco y en Tetipac, en el estado de Guerrero. Me acuerdo y me da un gozo enorme recordar cómo podíamos estar hasta 1 hora parados en la calle hablando con una persona y la gente ni nos apuraba, ni nos corría, ni se enojaba, ni se molestaba. Tenían hambre de la palabra. Y a veces nos invitaban a pasar a su casa. Nos invitaban a pasar a su casa, nos sentaban a la mesa, nos daban de comer y nos decían, no se vaya, síganos hablando. Y en ese momento les decíamos, vaya por su Biblia. Iban por su Biblia, la que ellos tenían en casa. Y con su Biblia les mostrábamos los textos y ellos abrían tremendos ojos y decían, ¿a poco eso está en mi Biblia? ¿A poco eso dice mi Biblia? Y les decía, pues léalo, y lo leían y le doblaban la hoja o le ponían una marquita. Y dice que cuando venga mi marido se lo voy a leer, se lo voy a leer a mi marido, porque esto a nosotros no nos lo habían enseñado, esto a nosotros no nos lo habían dicho, y mire, está en nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor dice, esas ovejas que son de otro redil y que todavía no están aquí, yo las voy a ir a traer. Cuando yo vaya por ellas, ellas van a oír mi voz. Van a oír mi voz. Me acuerdo que pasaba algo bien curioso con ellos. Ya que estábamos 1 hora o más en una casa, ya que nos íbamos a despedir, nos decían, nada más le vamos a pedir un favor, pastor. ¿Cuál? No le vaya a decir a nadie que estuvo aquí en la casa. ¿Por qué cree que me decían eso? Porque tenían temores. No se vayan a enterar nuestros vecinos que estuvo usted aquí en la casa. Y yo me empezaba a reír. ¿Por qué se ríe? Le digo, porque ellos me dijeron lo mismo.
También vengo de casa de ellos, estuve ahí un buen rato con ellos, hablando con ellos, entusiasmaron igual que usted y me dijeron lo mismo. Nada más no le vaya a decir a mis vecinos que aquí estuvo con nosotros. Y siempre diciéndonos cuándo regresan, cuándo vuelven, porque el Señor se está juntando un pueblo. El Señor se está juntando un rebaño. Los que nos están escuchando son de ese rebaño, muchos son de ese rebaño, porque tienen esta característica. Cuando oyen la voz del pastor, es como si su corazón les dijera: tú de aquí eres, tú de aquí eres. Oye la voz que te habla, que te llama. Aleluya. Sí, el Señor dijo también en San Juan 18:37: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Búsquelo, San Juan 18:37. Ese es, podríamos decir, un síntoma, una señal, un indicio de que alguien es de Cristo. Llega la verdad y la oye. Llega la verdad y le gusta, le cautiva, le sacia, le satisface y quiere más de la verdad. ¿Sabe qué va a terminar con esa persona? Va a terminar siendo de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, el Señor. San Juan 18:37 dice así, ¿verdad? Si les di esa cita. Al final dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Quiero decirle nuevamente, perdónenme hermanos aquí en el templo que me dirija mucho a la gente que nos está mirando en televisión, pero ustedes ya están dentro del redil. Quiero hablarles a las que todavía no están. A ti que te gusta oír la verdad. Me decía el otro día también un comerciante de por ahí de Lomas de Cortés, una colonia de aquí de Cuernavaca, pero cuando me lo platicaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. Y es un hombre recio. Si no, dice, es que ese programa tiene algo, dice. Ese programa tiene algo, dice. Es lo que necesitamos, dice. Que nos hablen de Dios. Que nos hablen de Dios. Pero cuando lo está diciendo, en sus ojos casi escurren las lágrimas. ¿Por qué pasa eso? Porque el que es de la verdad oye su voz. Conoce el Señor a los que son suyos y les está llegando, les está hablando, les está dando la oportunidad. Tiernamente les insiste. Aleluya. ¿Qué dice esa voz? Porque el Señor dijo: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué dice esa voz? Quiero que vea conmigo en 2 Corintios capítulo 6. ¿Alabamos a Cristo, hermanos? ¿A poco no al leer esto recordamos cómo también el Señor nos salvó a nosotros? Cómo nos alcanzó, cómo nos fue enamorando, cómo nos fue cautivando, cómo nos fue venciendo, cómo nos fue doblegando hasta que nos conquistó. Aleluya. Porque nosotros no le amamos a Él primero, no. Resulta que ahora nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Él fue tierno con nosotros, Él fue paciente, Él fue misericordioso hasta que nos conquistó. Bendito sea su nombre. ¿Qué dice esa voz de la verdad? A los que son suyos y todavía no están en el rebaño, les dice esto. 2 Corintios 6 del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice esa voz del buen pastor? A sus ovejas que todavía están en el pecado, les dice: salid de allí. A sus ovejas que todavía están en la idolatría, ¿qué les dice la voz del buen pastor? Salid de allí. A sus ovejas que todavía se deleitan en los placeres del mundo, ¿qué les dice la voz del buen pastor? Salid de allí. Aleluya. Salid de donde está la injusticia. Hay muchos que están en un sistema religioso injusto y sus injusticias han sido publicadas a nivel mundial, sus atrocidades. Pero esa gente buena y sincera quiere permanecer allí. Usted no tiene un lugar ahí. Salga de las tinieblas, salga de la injusticia, ya no esté en una inmundicia. Si usted es de Cristo, salga de allí. Dice el Señor, ¿verdad? Salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aleluya. Así que los que son suyos, hemos visto en esta hora, los que son suyos, Él los llama. De una manera o de otra, Él los va a llamar, Él los va a llamar. Él les va a ayudar a entender, Él les va a tocar el corazón. Ellos van a sentir que es Dios quien les llama. Y ellos va a llegar un momento que van a tener que tomar una decisión. Quizá les va a costar trabajo, pero van a tener que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? La de salirse de allí. Sálgase de allí. De la doctrina errónea, del culto a las imágenes, de la inmundicia, de la idolatría. Sálgase de las tinieblas y venga la luz, porque usted para eso fue llamado, para eso fue escogido desde el principio, para ser salvo, para ser de Cristo. Aleluya. Él derramó su sangre para comprarnos, ¿verdad? Él derramó su sangre para adquirirnos. Comprados somos por precio. No solamente son palabras hermosas, hay un hecho contundente. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz, derramó su sangre. Por medio de esa sangre nos redimió. ¿Qué quiere decir que nos redimió? Que nos adquirió, que nos compró para que fuésemos suyos por la eternidad. ¿Quién va a tomar ahora la decisión? Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Pues agradecemos al Señor. Estamos llegando al final de nuestro programa y le damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más a través de este medio predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos para que si tiene alguna necesidad o algún testimonio que quiera compartir con nosotros, nos llame por teléfono para que estemos orando por usted, por sus necesidades, por los problemas que usted tenga. Permítanos ayudarle por medio de la oración, y también si el Señor le ha concedido alguna manifestación de su poder, también nos gustaría conocer de esos testimonios. Todo con el propósito único y principal de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, reciba toda la honra y toda la gloria por siempre. Que Dios le bendiga. Le esperamos dentro de 8 días en este mismo canal, a la misma hora. No se pierda este programa Sendas Antiguas. Que Dios le bendiga. Amén.